Natalia García Freire nació en Ecuador en 1991. Su primera novela, Nuestra piel muerta, fue elegida por The New York Times como uno de los mejores libros en español en el año 2019. Su obra fue traducida hasta ahora a 5 lenguas. Ahora presenta Trajiste contigo el viento, una novela que nos transporta al hipnótico universo andino. Y así comienza. Recuerden esto, Mildred, recuérdalo bien, me dijo Ma antes de morir. No te rasques. Límpiate bien el culo y el meado. Asómate al balcón cada día hasta que quieras apagar el sol. Lava la ropa todos los días, lávala 2 veces, cuando se gaste quémala y no dejes que nadie nunca te vea en llagas. Después cerró los ojos. Los párpados le temblaban por un momento. Pa le retiró las sábanas y me mostró su cuerpo. Ya no era moreno, se había vuelto blanco, lechoso, del material del que está hecho el frío. Los pechos eran muy pequeños, como los que yo tengo. Las costillas sobresalían como las de un Jesús crucificado y el pubis estaba cubierto por el vello negro muy grueso. Mira a tu mal, dijo. Mírala ahora que ha cerrado los ojos para nosotros y los tiene abiertos hacia el cielo. Y luego se fue a martillar la puerta, que tenía las bisagras flojas y marcaba el piso de madera haciendo un sonido como de dientes que rechinaban en una mandíbula apretada. Natalia García Freire, Trajiste contigo el viento, su última novela. Aquí estamos ya para conversar con ella en Biblioteca IP. Bienvenida Natalia. Maxi Leniani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué gusto. Y aquí estamos, que tengo un gato que es un poquito dependiente, pero y Está muy le bien. encanta cuando hay entrevistas, siempre viene a que Está lo muy vea. bien. Le damos la bienvenida también a él, al encuentro y al diálogo en Biblioteca IP. Quería arrancar, estamos hablando de una novela que construye un pueblo, que construye un mundo, Cocuán se llama. Quería preguntarte para comenzar la conversación, cuánto tienen que ver los ansiolíticos y lo onírico en la escritura de esta novela. Bueno, la verdad, yo vengo de una familia con muchos problemas de sueño, de pesadillas, y yo particularmente tengo mucho insomnio. Entonces, justo cuando terminé de escribir la primera novela, pues dormía muy mal, me recetaron clonazepam, que el genérico aquí se llama Cocuan. Entonces, para mí empezó como una época rara con el sueño, porque es un sueño de estupefacientes, no un sueño sí, de Alterado, ansiolítico, claro. sí, pero al mismo tiempo, pues atravesado también por lo pesadillesco y Mm. por la cosa inconsciente que siempre está ahí, porque el ansiolítico te lleva a dormir, pero no te quita lo que te causa el insomnio, que a veces pues son ansiedades, miedos, cosas. Entonces, ahí nació para mí como, sí, como una forma de empezar a buscar un lenguaje de ese sueño y de esas pesadillas, de esa sensación de espanto. Y lo único que se me ocurrió y que me parecía muy natural era que el pueblo se llame Cocuán, porque al fin y al cabo había nacido a partir Mm. de esa relación con el clonazepam, con mi goterito de clonazepam. Claro, y hay en esta obra hay una continuidad, ¿no? Con tu novela anterior, ¿no? En cuanto a algunos mundos, ¿no? Que se solidifican, quizás podríamos decir, o que redundan, o que se amplían, ¿no? En cuanto a la existencia de un pueblo. Un pueblo, Cocuán, decíamos, infierno, pueblo chico, infierno grande, decimos en Argentina. Un poco va por ahí, ¿no? El recorrido del libro. Pensaba cuando lo leía, contar esas voces y las fatalidades también de ese pueblo imaginario, pero muy vívido al mismo tiempo cuando uno lo lee. Sí, bueno, también yo vengo justamente de una ciudad chica, infierno grande, una ciudad que cuando yo era niña era más un pueblo. Eh, y, y sí me interesaba como interpelar o tratar de encontrar esas violencias que pasan en los pueblos pequeños, en esas dinámicas de comunidad, de grupo.
que normalizamos y que ni siquiera pues nos preguntamos de dónde nacen o cómo nacen. Yo quería ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba si de repente a este pueblo que tiene cosas de mi ciudad, una ciudad muy conservadora, religiosa, al mismo tiempo con una herencia sagrada, indígena también fuerte, como todo eso siempre en pelea? ¿Qué pasa si sucede algo inexplicable Mm. en un grupo así de pequeño, con todas esas dinámicas violentas, silenciosas, extrañas? Y el resultado, claro, fue un poco, no sé, apocalíptico, una cosa un poco de destrucción de esa violencia que cuando no se puede purgar, pues destruye todo lo que está alrededor, que creo que es lo que pasa en Sí. Cocuán. Sí, definitivamente. Hay una cosa también de lo fatal y de cierto misterio que tiene que ver con esa fatalidad, ¿no? Lo cual se explica por lo que decíamos al principio, por lo onírico. Y pienso vuelvo a ese proceso creativo, me parece interesante este punto, en general en los creadores y las creadoras. ¿Cómo fue el proceso de, bueno, haber vivido, ¿no? Me imagino todo lo que te vino en el sueño y haberle encontrado la forma, la escritura, de haberlo podido canalizar para que sea un libro y una historia en la cual, desde Macondo hasta donde uno quiera, hay un pueblo con sus reglas, con sus personajes y con sus supersticiones también. Bueno, yo soy muy como pegada a esta idea de que la forma de un libro, de una historia, eh, uno no la sabe o no la impone, sino tiene que ver con una investigación, ¿no? Una investigación de lenguaje que a veces yo digo que para mí es como una investigación muy infantil porque tiene que ver con imágenes, sonidos, con escribir muchas cosas sin sentido incluso, como buscar cierta música para los personajes, cierta idea animal que me ayuda a encontrarles ese ritmo, esa voz. Entonces, para mí en Trajiste contigo el viento, el proceso primero fue muy lento, porque yo no, cuando tenía la idea, pues al principio era solo eso, era un pueblo que es una pesadilla, que es Mm. esta sensación que yo tengo en la pesadilla. Y ahí fui como preguntándome, como en esta investigación. Entonces, en ese pueblo, ¿quién viviría? ¿Cómo sería el paisaje? Pero todo al principio muy artesanal incluso. Y luego sí, como fueron saliendo las voces y el proceso fue distinto porque cada voz sí tuvo unas preguntas base que para mí era como, ¿cuál sería el reverso animal de este personaje? Mm. ¿O qué sonido yo escucho cuando habla este personaje? Por ejemplo, cuando habla Víctor, para mí es el sonido del golpeteo del caballo, ¿no? Ese Mm. sonido que es como muy rítmico y también como una danza. Entonces, esas preguntas eran muy parte del proceso y ahí creo que ya empecé a agarrarle la idea de lo que era Cocuán, de esa forma, que en verdad son murmullos, sonidos, animales, pensamientos animales, un montón de cosas que se unen y me muestran a mí esta forma de la novela. Mm. Em, Tu obra en general, pero en particular Trajiste contigo el viento, ha sido catalogada en diferentes países como un soplo de aire fresco, literariamente hablando. Ahora, pero posiblemente inscripta y va en dos sentidos la pregunta. En una herencia del realismo mágico, pregunta uno, y en la pregunta dos también en un devenir de autoras, ¿no? Muy talentosas que hablan también desde lo andino. Pienso en primer lugar en Mónica Ojeda, pero hay varias autoras, ¿no? Que trabajan el gótico andino y demás. ¿Lo tuyo viene más por el realismo mágico? A mí las preguntas sobre las etiquetas que se construyen alrededor del libro siempre me confunden o me dejan un poco tonta porque
creo que cuando uno escribe no lo piensa de esa manera. Bueno, yo tampoco vengo de una formación como muy fuerte en literatura, por ejemplo. Claro, no Sí he académica. sido, sí, no tengo una formación académica. Entonces, claro, cuando he conversado, por ejemplo, con Mónica sobre el tema del gótico andino, sí que Mónica tenía como una conciencia de experimentar esta mezcla, ¿no? De lo gótico que tiene que ver con los espacios cerrados, con el paisaje como generador también de terror y con el paisaje de la cordillera. Y hay muchas otras autoras y autores a los que les interesa, bueno, el género gótico o el terror y conscientemente Claro. lo usan en su obra y es maravilloso. Pienso en Mariana Enríquez, por ejemplo, que es Ujú. muy fan del terror y se Sí. nota cómo ella lo explora en su literatura. Y a mí me resulta a veces difícil porque yo primero, con mi primera obra, que de hecho mucha gente pues, me ha dicho que es como oscura o que tiene cosas de terror, no he tenido esa conciencia, ¿no? Y tampoco del tema realismo mágico, gótico andino. Y creo que es porque también son categorías que responden mucho a miradas externas, a la crítica, ¿no? O a Claro. cómo, sí, cómo se clasifican las obras que van más allá a veces del autor. Para mí, creo que es más interesante pensar como en la literatura latinoamericana Sí. como una literatura que a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo es una literatura que no es binaria, ¿no? Que no responde a tantos géneros, es muy híbrida, Es muy híbrida, eh, sí, total. porque nace de muchas inquietudes de Ujú. autores y autoras, y nace de muchos paisajes. Y esos paisajes además no son paisajes pues no contaminados, son paisajes mestizos donde todo está mezclado. Ujú. Entonces, lo que sí puedo decir es que toda mi adolescencia yo leí, lo que más leía era a Gabriel García Márquez porque era lo que más se conseguía en mi ciudad, Mm. que casi no, creo que teníamos una librería y no había mucha variedad. Yo conocí a Borges o a Cortázar en la universidad porque un profesor argentino me prestaba los libros. Claro. No había como mucho acceso. Y sí recuerdo que el realismo mágico o lo que se llamó realismo mágico, sí fueron como mis lecturas más fuertes de entre niña y adolescente. O sea que seguramente esa capacidad que tuvieron muchos escritores y escritoras que incluso Mm. descubrí después del realismo mágico, quizá uno sí pues se queda con ellas, ¿no? Yo, Asimilando, claro, sí, 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 sí. uno las asimila. Yo le tengo una gratitud, una admiración. También me da mucha pena no haber conocido más de esa gente que debía Ujú. estar ahí, ¿no? Como Silvina Ocampo, por ahí, Elena, ¿cómo se llama? Elena Garro, que es una de mis autoras Ujú. favoritas ahora y que nunca la conocí antes. Pero creo que sí, que eso obviamente nos ha Total. contaminado. Pero me gusta más pensar en la hibridez de la literatura latinoamericana, Sí. sin muchas categorías. Y el tema de autoras, pues yo creo que hay una fuerza muy hermosa en lo que pasa con las autoras latinoamericanas y también pienso que tiene que ver quizá con que, bueno, aparte de con todos los movimientos, con el feminismo y con un Mm. montón de cosas a los que le debemos tanto, con una literatura indómita también, ¿no? Con una literatura que ya no es mansa ni en género, ni Total. en temas, ni en nada. Y también por eso quizá tiene otra fuerza, es una fuerza que no se había visto Total. tanto y novelas como las de Samantha Schweblin o las de Mónica Ojeda nos resultan tan estremecedoras porque Sí. tienen una fuerza que ya no tiene que ver con una mansedumbre o con querer parecerse a otra cosa, sino con ser lo que se quiera hacer. Total, y además que son obras imperdibles, así que en esa corriente se inscribe tu obra y trajiste contigo el viento, así que felicitaciones Natalia y un gusto haberte conocido. Un gusto y mil gracias por la invitación.
Natalia García Freire con nosotros, y para cerrar el programa del día de hoy, para cerrar el Biblioteca IP del día de hoy, nos interesa poder